¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y como les había prometido a través de algunos flyers, perdón que no esté colocando en orden, en el orden pertinente la pantalla, pero ustedes saben, ya los que me conocen y los que son amigos, que tengo un profuso problema con todo lo inherente a la tecnología. De hecho voy a buscar un almohadón porque estoy en un sillón equivocado. Eh, Ahí estamos. Poquito mejor, ¿eh? Disculpen la improvisación. Pero bueno, la improvisación también forma parte de que ustedes me conozcan un poco más en cuanto a los aspectos de mi personalidad que tienen que ver con ser bastante desprolijo. Hoy vamos a tener una charla sobre la nueva derecha, que es algo que se está comentando muchísimo en todas las redes sociales. No es un asunto que tenga a lo mejor resonancia en los grandes medios de comunicación como es habitual, pero hoy vamos a estar hablando con un gran amigo, Eric, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si lo podemos buscar a Eric para ya, para ya poder estar en contacto con él. Vamos a estar dialogando con Eric Harris, que se encuentra en este momento en Australia, un gran defensor de la libertad, un gran amigo y alguien muy, muy brillante, que además acaba de escribir su tesis sobre la nueva derecha. Vamos a ver qué tenemos acá, porque tenemos muchas solicitudes en vivo y ahí la tengo a Eric Harris. Muchas preguntas y mucho para dialogar. Vamos a ver si Eric acepta esta comunicación, obviamente. Eric, ¿Qué tal, Nico? un gusto estar contigo y te pido disculpas si cometo algún furcio técnico. ¿Cómo estás, Nico? Como tengo poca batería en el celular, la tengo conectada y entonces por eso está haciendo equilibrio el celular acá Eh, en, en esta suerte de trípode artesanal que me supe armar. ¿Cómo estás vos? muy bien, muy bien. Estamos en la misma, te cuento. Yo Instagram Live no tengo ni idea. Es la primera vez que hago uno. Así que y estoy así, con trípode Bueno, improvisado. pero al lado mío sos ingeniero informático, hermano. Ya está. Pero bueno, Niquito, acá estamos todo muy bien, la verdad. Acá de mañana son las 9 de la mañana acá. Así 9 de que la estamos. mañana, bueno, acá son las 20 horas, o sea, casi con 12 horas de diferencia, 11 horas. Y lo que te quería preguntar, y vamos a dialogar, creo que va a ser muy enriquecedor. Voy a leer con detenimiento tu último ensayo sobre la nueva derecha. No he tenido tiempo, pero porque estoy trabajando mucho, pero ya lo voy a leer más tranquilo. Y te quería hacer una pregunta personal, porque vos, cuando yo te conocí, tu primera militancia era netamente liberal. Creo yo que por lo menos la palabra derecha, si eras o no, si estabas involucrado dentro de esa línea, por lo menos no la usabas. Y en todo Ah, caso, mm. y ahí va la pregunta, si se puede decir que vos mutaste del liberalismo hacia la derecha, y si esto es cierto, ¿cómo fue la conversión? Mirá, Nico, la realidad es la siguiente. Desde muy chico siempre me califiqué de centro derecha por mi padre, que estamos hablando de la época en que toda la gente de derecha se califica de centro derecha porque era una, como decimos, una derecha muy economicista, no muy enfocada en el aspecto cultural. Estamos hablando cuando tenía 10, 11, 12 años, cuando empecé a ¿Vos qué edad aprender tenés, vos qué edad tenés 29, ahora? 29 tengo, 29, Sos ¿no? un pendex. Claro, sos un de Niquito, estamos en la misma, vos también, Agustín Laje, todo de la misma generación, ¿no? Te llevo 15 años. Te tendría que estar 16. acompañando con la birra, Nico, pero me acabo de tomar un té, o sea, estamos a destiempo mal. No, estoy tomando Coca-Cola. A coca. Así que nada, la cuestión es que me formé en un liberalismo conservador, en principio, pero el conservadurismo adormecido, que tanto hablamos, ¿no? De aquella época.
de fines de los 90, 2000. Y la cuestión que yo de ahí fui mutando mucho y de una forma fanática, como le pasa a todo joven con despertar político que se va a la izquierda o a la derecha, digamos, en este caso, del liberalismo, por el lado del libertarianismo. Y yo me acuerdo que uno de los primeros cruces era el tema del libertarianismo. Que vos, bueno, por supuesto, ya estabas adelantado todo lo que era toda la batalla cultural y le das con un palo. Y yo igual siempre me identificaba mucho con el libertarianismo no argentino, sino más con el de Estados Unidos, de un Ron Paul, de un Tea Party, que es más conservador, digamos, que no adhiere tanto al marxismo cultural. Y bueno, yo ahí empecé a viajar a los 21 años, estuve en el exterior, estuve en Europa, y en Europa mamás mucho marxismo cultural y te acostumbras a eso. Y la verdad que me dio mucha experiencia al ver mismo la gente común y mismo los liberales, o gente, amigos míos que eran de derecha, capitalistas, pero en lo cultural era impresionante el lavado de cerebro que había. Y eso me influenciaba a mí, pero yo en un momento, viste, hice clic y dije, pará, acá hay un tema de fondo cultural que no cierra. Bueno, puede ser que todo sea economía y que de la nada el hombre sea libre y haya un economicismo que surgió de la nada, ¿no? Acá hay fundamentos atrás culturales e institucionales que son clave y se están perdiendo. Y mismo yo lo estaba perdiendo porque desde un punto de vista austríaco, la economía austríaca te enseña mucho de economía, pero no hay que perder de vista el punto de vista cultural, tradicionalista, que tampoco hace tanto hincapié Ayn Rand, que yo estaba metido también con Ayn Rand, ¿no? Y bueno, y fue así como de derecha conservadora, de chico, me fui medio para el centro y mismo coquetear un poco con el marxismo cultural, a luego volver hacia la derecha, pero una derecha, digamos, contundente, una derecha que pone como pilar, digamos, de la sociedad occidental y de nuestra libertad, el conservadurismo, y ya estos últimos 2 años he estado muy metido en lo que es el cristianismo, porque la verdad que yo tenía la imagen típica, la Edad Media es la época oscura, de que fue todo terrible y que el catolicismo lo único que hizo fue atrocidades, y la realidad es que no. Y yo creo que de toda esta transición de Occidente hoy en día, la nueva derecha, que es representada por Bolsonaro, Trump, Vox en España, que son la verdad que son unos genios. Yo creo que desde el punto de vista intelectual de esos tipos creo que superan a Trump. Creo que confluyen en esta nueva derecha todos los mejores aspectos del tradicionalismo occidental, o sea, de reunir todos los aciertos y sumarle además una madurez en lo económico, porque había muchos nacionalistas conservadores hace 100 años que en lo económico les faltaba madurar. Entonces yo creo que toda esa madurez cultural, digamos, mismo institucional y económica, se está catalizando hoy en día en la nueva derecha, y yo creo que es un nuevo capítulo muy interesante. Y por supuesto, como vos muchas veces mencionás, la nueva izquierda empujó a la derecha hacia esto. O sea, se tuvo que... Bueno, mira, Eric, lo que vos me señalás me encanta, y yo te diría que a pesar de la diferencia de edad que nos separa, a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo siempre fui digamos, en los años 80 y parte de los 90 me consideraba un liberal clásico, en donde la discusión era netamente económica. ¿Pero por qué razón? No por una cuestión personal, sino porque la discusión de la época era netamente económica. La discusión que tiene que ver con el marxismo cultural, la ideología de género, todo eso era muy propio de académicos metidos en determinados guetos de debates que no tenían ninguna función ni repercusión en la opinión pública. Yo no soy economista, soy abogado, aunque no ejerza, sabés que mi oficio es escribir, pero comprendo perfectamente tu inquietud. De hecho, en mi época, ya digo mi época como si tuviese 100 años, no era, la palabra libertario no existía. No existía Rothbard, no, digamos, existía, pero en Argentina no tenía ninguna influencia. Toda la influencia en Argentina era la escuela austríaca, que tenía Ludwig Erhard, Hayek, Mises, que tenían un paradigma para ver un modelo político-económico.
Ahora la discusión es cultural, te diría, y accesoriamente económica. Por supuesto que la economía de mercado es fundamental. Ahora, me gustó algo que vos dijiste y que es muy cierto. El nacionalismo, o el patriotismo, diría yo, que aparece en muchas derechas, que aparece en Trump, que aparece en todas las derechas identitarias de Europa, tenían en una época determinada un carácter colectivo, no sé si colectivista, eso es corporativo, corporativista y con cierta propensión a cerrar las fronteras. Para el nacionalismo, la economía no es un dogma de fe, es una herramienta. Y creo que muchos de ellos, muchos, se han dado cuenta de que el Estado chico, la libre iniciativa, la moneda sana, todo eso funciona. Entonces, no discuten ya de eso. De hecho, ellos dicen, incluso Vox, que tiene componentes de todos los sectores y que vos lo mencionaste y yo coincido, ellos dicen que defienden muchos principios, pero fundamentalmente tres: la vida, la libertad y la propiedad. Y a su vez, alguien que viene del liberalismo, netamente economicista, se encuentra con una guerra cultural que abarca tantos espacios, toma de esos sectores conservadores y nacionalistas un montón de herramientas para dar batalla cultural, y los nacionalistas toman herramientas económicas que antes no tenían. Y todo eso, todo ese mosaico, nos permite trabajar juntos, porque si uno analiza las organizaciones de izquierda, tampoco piensan todas iguales. Por ahí hacen alianzas, pero tienen diferentes referentes. Todo lo que vos me estás diciendo, a pesar de que nos separan unos cuantos años, no me quiero dar todavía de jubilado, pero a pesar de eso, creo que hemos vivido un proceso parecido, Eric. Totalmente, Nico. Y está confluyendo en esto que nos sorprende a todos, porque ¿quién se iba a imaginar hace 10 años nosotros los conservadores, que éramos un movimiento reducido, mismo en Estados Unidos, que tiene una influencia muy conservadora y patriota, estaba dominada por los Obama, los John Kerry, los Biden, que ahora está candidato, pero después estaba dominada también por unos republicanos que totalmente le hacían juego a lo que es el marxismo cultural. Los republicanos. Te quería comentar, vos hablaste tanto en tu introducción y tan bien, que hubo algunos temas que me quedaron pendientes y que me los acuerdo ahora. Disculpame que te interrumpa, pero esto tiene que ver con lo que vos dijiste. Perfecto. Vos dijiste algo que me parece fundamental. Hablaste del Tea Party norteamericano, y el Tea Party norteamericano, si por algo se caracterizaba una manifestación de esas características, es porque todos llevaban su bandera norteamericana. Yo me acuerdo que en Argentina se organizó algo parecido en un hotel super paquete, y eso forma parte de un liberalismo elitista que ya no existe como tal, porque, claro, y se organizó un Tea Party, y todos los libertarios que estaban allí, que yo les llamo Liber Progress, decían, ni se les ocurra ir con banderas, porque eso es propio del patrioterismo, etcétera, etcétera. No se daban cuenta que los Tea Party norteamericanos tenían un fuerte sentido de pertenencia. Y eso vos lo mencionaste, y yo creo que en Argentina, que donde todo llega tarde, ahora se empiezan a dar cuenta de eso. Algunos, hay otros que siguen con el libre... El punto claro que haces ahí es el tema de identidad, la identidad cultural y la identidad nacional y la identidad cristiana son pilares, son el punto de partida de una sociedad. Si vos abolís eso, que los liberprogres y la derecha adormecida se ocupó de hacer eso durante décadas, mismo vos escuchás a Reagan en el 80 y la mayoría de los discursos era hablar de economía. Era hablar de economía. Igual está todo bien, Reagan es un conservador de primera, pero estaba muy enfocada en eso, la derecha. Se desvió el debate porque dijeron que ya la Unión Soviética está cayó, listo, ahora qué queda. Ya está, ganamos. Y la cuestión es que la identidad importa, porque si vos le sacás la identidad a una sociedad, por supuesto, por ahí en una sola generación no lo notás, la gente sigue mamando la cultura, pero luego las siguientes generaciones, que nacen de padres que no le prestaban tanto interés a la identidad, pasaron a tener generaciones de, por ejemplo, los europeos hoy en día, gente que no cree en nada,
y que no tiene ningún sentido de identidad, y entra el relativismo cultural. Y es ahí donde entra la izquierda. Vos le estás dejando el camino asfaltado a la izquierda, porque donde no hay identidad, y menos donde hay muchísimo ateísmo también, el ser humano busca líderes. La mayoría de los seres humanos busca líderes, y quien es el experto en generar líderes mesiánicos es la izquierda, con el populismo. Y es así como pasa a estar la sociedad sin identidad en bandeja o al azar del líder populista que surja. Y lo van a seguir hasta la muerte ese líder populista. Y nada, creo que ese punto que vos decís, el patriotismo, yo creo que las caras culturales más importantes son el nacionalismo y el cristianismo. Y ese es, por supuesto, hay otras naciones que, por ejemplo, Israel son judíos, bueno, su moral es la judía, que bueno, somos muy parecidos, compartimos parte de la tradición, pero nuestra sociedad nació cristiana, muy enfocada en la Iglesia Católica, por supuesto, pero hoy en día hay iglesias protestantes también en Argentina, evangelistas. Es pilar tener en cuenta que la tradición cristiana y el nacionalismo es lo fundante de nuestra sociedad, y no se puede negociar. Entonces los libertarios, de verdad, y la izquierda no quieren saber nada con eso. Y bueno, Mirá, vos diste en algo muy interesante que tiene que ver, yo haría dos reflexiones. Primero, cuando se ataca a la Iglesia Católica por características polémicas, como lo fue la etapa de la Inquisición, yo te diría lo siguiente: ¿cómo eran en aquella época los musulmanes? ¿Cómo eran en aquella época otros credos en otras geografías? Porque vos todo lo tenés que analizar en un contexto. ¿Cómo era, por ejemplo, una cárcel política, no secular? Era mucho más dura que las cárceles de la Inquisición. Por eso es famoso el concepto de que muchos presos que estaban en las delincuentes comunes, que estaban en cárceles seculares, blasfemaban para ser trasladados a las cárceles de la Inquisición. Porque con la Inquisición, vos tenías un abogado defensor que no existía. Vos antes en las cárceles políticas de la Edad Media te tenías que defender vos ante el fiscal y ante el juez. No tenías un abogado defensor. No existía el principio de inocencia. Y con arrepentirte podías salir absuelto. No estoy haciendo una apología de un sistema que hoy obviamente no tiene cabida, pero fue un avance para la época. Esto dicho de esta manera es un escándalo. Es un escándalo. No, digo que lo que no sabe la gente es que eran los musulmanes que hacían en esa época. Igual me gusta separar a mí lo que son las cruzadas de la Inquisición. Son cosas un poco diferentes. En la Inquisición en España se le fue la mano. Igualmente, como decimos, en 3 siglos murieron creo de 3.000 personas por la Inquisición. Pero al mismo tiempo los musulmanes entraron a Europa y esclavizaron a millones. Tenían tomada casi toda la península ibérica, casi toman Roma, y imagínate, tomaron Tierra Santa, y por supuesto que los europeos cristianos, católicos, la Iglesia Católica se iba a quedar de brazos cruzados. Lo que pasa es que la historia que tiene la gente y lo que le enseñan en el colegio es que de un día a la mañana los europeos dijeron, che, vamos a atacar a los musulmanes, y vamos con todo. Y te ponen la figura del caballero templario como que era un mercenario, y no tiene ni idea de nada. Y la verdad. Mira, hay un pensador francés que yo suelo citar, Maurras. Está bien, él fue un pensador de su tiempo, tenía las ideas de su tiempo. Primera mitad del siglo XX en Francia. Creo que murió en 1950. Él decía algo, se le atribuye una frase que no es exactamente de él, pero que pone de manifiesto cuál fue su derrotero ideológico. Él no creía en Dios. Y él decía, yo soy ateo, pero católico. Porque él creía que las instituciones eclesiásticas fomentaban hábitos operativos buenos, y de hecho si uno va, y hablaste de los judíos, que forma parte del Antiguo Testamento, los principios fundantes de una comunidad política para sobrevivir, para convivir y para prosperar, están en los 10 mandamientos, independientemente de que vos creas o no en Dios. No robar,
no codiciar bienes ajenos. Ahí ya tenés en 2 mandamientos la existencia de la propiedad privada, ¿no? Sin duda. Si hay bienes ajenos, obviamente existe la propiedad privada. Si yo voy a cometer un robo, existe la propiedad privada. Después, no matar, no mentir, todos hábitos operativos que nadie niega, forman parte de nuestra civilización. Todos estamos de acuerdo en Occidente, aunque vos creas o no en Dios, es un tema aparte. Y eso lo ha difundido históricamente la Iglesia, llámese católica o llámese protestante, presbiteriana, etcétera. ¿Y qué resultó de esos principios? Que hoy Occidente sea la civilización por excelencia, y que sea la civilización que defiende la libertad, Sí, yo trato de con cuidado hablar de moral cristiana, y en el Decálogo lo hablo en el ensayo que escribí. Bueno, para los interesados pueden entrar a seacabolajoda.com, y ahí van a tener el Decálogo, lo pueden adquirir de forma libre. Eso, Eric, vamos a decirlo al final. Está bien, perfecto. Vamos a decir, porque eso es lo que queda. Invitar a la gente a tu página, invitar a la gente a que baje tu libro, invitar a la gente a que se sume a tu Instagram. Eso, haceme acordar, porque es fundamental que la gente empiece a conocer tu obra. Pero ya que estamos, una de las preguntas que yo anoté, después seguimos con otros temas. Adelantó. Ya, pasemos de tema. ¿Cómo? Pasemos de tema. No, porque yo te quería preguntar que adelantes un poco tu ensayo, después lo vamos a sugerir. Que adelantes un poco la idea fuerza de eso que has escrito. Sí, básicamente resumir eso. Yo cuando hablo, hablar de los pilares de lo que sería la nueva derecha, que constituye la nueva derecha, que desde mi punto de vista se enfoca en lo que es el nacionalismo, la moral cristiana, el conservadurismo y la propiedad privada. La propiedad privada estrictamente como la constituye institucionalmente Occidente, la propiedad privada. Y respecto a la moral cristiana, yo hablo de moral cristiana y no de Iglesia Católica, sino que yo doy libertad a las diferentes iglesias del cristianismo. Creo que es importante eso. Creo que la evolución institucional en todo aspecto, mismo también en el cristianismo, es importante. Y eso ha nutrido mucho al cristianismo y al protestantismo, porque la iglesia católica también ha tenido sus errores. Y cuando hablo de moral cristiana, también hablo de lo que vos decís, es un código de valores que hasta los no creyentes han adoptado. Y no es una imposición, sino es una tradición cultural que forjamos y es la identidad nuestra, seas creyente, agnóstico o ateo. Y respecto... sí. Respecto a lo que vos decías del catolicismo, que tuvo mucha influencia y la gente no sabe. La gente creo que se olvida del catolicismo, gracias al catolicismo y a la primera escolástica surgieron las universidades, por ejemplo. Y, por ejemplo, mucha gente que también me parece muy bien, y yo sigo mucho a los austríacos, que ponen un pedestal a los austríacos, por ejemplo, la teoría subjetiva del valor, que es importantísima para entender la economía, no surgió de los austríacos. Mencken, ¿no? Mencken fue el padre de ese concepto. Karl Menger, pero surgió en realidad de la segunda escolástica. Estamos hablando antes de Adam Smith. El liberalismo, propiamente dicho, de ahora, no surge en Adam Smith, no surge en la escuela austríaca, surge antes y surge en la segunda escolástica, en donde ya se está teorizando lo que era un precio de mercado y lo que era la teoría subjetiva del valor, que es importantísima. Y los escolásticos, estamos hablando de que son todos movimientos, la segunda y la primera escolástica, católicos, y la gente no sabe, porque ahora toda la gente ve lo malo del catolicismo, pero se le debe muchísimo, infernal lo que se le debe en todos los aspectos políticos, económicos, culturales. Bueno, pero los que dentro del mosaico liberal, los que atacan el catolicismo son los liber progres, son los mismos que no nos pueden explicar cómo puede haber primero libertad y después derecho a la vida, porque son los mismos que están en contra del aborto. Entonces, no nos pueden explicar cómo menosprecian el derecho a la vida y después quieren libertad. ¿Quién va a tener libertad si primero no estás defendiendo el derecho fundamental, ¿no es cierto?
Pero te totalmente. quería hacer una pregunta, porque yo sé que vos estás constantemente viviendo en el exterior, venís a la Argentina, eh, no sé cada cuánto, pero bueno, hemos comido unos Una ricos vez por asados año, juntos. una vez por año vuelvo y sí, estoy con muchas ganas de ir, pero ahora, bueno, el tema de la cuarentena No, complica claro, todo. estamos de acuerdo. Pero la Pero me refiero a que estás muy conectado, estás en Australia, digamos, establecido o viajás mucho por Europa. Bueno, ahora no me refiero a la coyuntura actual. no, Porque lo ahora que no. te Estoy quería preguntar lo siguiente, ¿qué diferencia ves vos, si es que la hay, por ahí no la hay, entre Trump, Bolsonaro y alguna otra expresión de centro derecha o de derecha que haya en América Latina? Piñera no es santo de mi devoción, pero ponele. Ahora la calle en Uruguay, bueno, la calle recién empieza, pero pongamos Trump y Bolsonaro como dos paradigmas de dos países gigantescos. ¿Le ves diferencia a estas derechas respecto de las derechas europeas? ¿Son más o menos lo mismo? Yo creo ¿Qué, que qué, qué? hay matices, pero las matices corresponden no por decir yo me diferencio de tal, sino por un tema de redescubrimiento de la derecha. Como se está dando de una forma aislada, yo no creo que Trump haya pensado en Bolsonaro o mismo Vox haya pensado en Bolsonaro, por ejemplo, o viceversa, sino que se está dando de forma espontánea y por supuesto que hacer un movimiento bastante virgen hay lugares en los cuales se encuentran, pero no quiere decir que no estén en la misma línea. Por ejemplo, yo que sé, voy a dar un ejemplo de nueva derecha, pero la más nacionalista, digamos, es Le Pen. Puedo asegurar que Le Pen está totalmente dispuesta a flexibilizarse en lo que son los aspectos económicos y sociales respecto a su padre, por ejemplo. Y, por Sí, ejemplo, la calle Pau, que digamos que sería una derecha eh, que me parece espectacular, la calle Pau, pero no tan derecha como Bolsonaro, es un tema de descubrimiento de la calle Pau. Sin duda, al lado de Bolsonaro, me parece un prócer de la nueva derecha, Bolsonaro. No solo por como lo que defiende, sino el conjunto de diarios que el tipo tiene. El tipo en economía es austríaco, nacionalista, patriótico, cristiano. Es impresionante cómo hace influencia cristiana en todos sus discursos, es clave. Y Vox, pero bueno, después los europeos sí se dividen, porque en Europa pega mucho lo que es el tema de inmigración. Entonces los debates contra la nueva izquierda, de la nueva derecha, van mutando de acuerdo a las latitudes, ¿no? Nosotros en Argentina no tenemos la inmigración musulmana. Entonces, seguramente nuestra derecha, nueva derecha, el foco de cuestión, si bien una de las agendas de la nueva izquierda es la islamización del mundo occidental, en Argentina no nos pega. A nosotros nos pegaría mucho más lo que es el abolicionismo, el garanto abolicionismo penal, por ejemplo, que es otra rama de la nueva izquierda, que la seguramente no, ideología de género. claro, y la ideología de género, que bueno, la ideología de género creo que es la madre de todas las batallas porque es la causa de la nueva izquierda que pega en todo el mundo. Y eso sí que no tiene latitudes. Y es así como muy bien ustedes con tanta categoría documentaron y refutaron en el libro el negro de la nueva izquierda, que es, bueno, para los que no lo conocen, léanlo, pues es una obra maestra. Me Después te acuerdo doy mucho. una comisión te doy una comisión por las ventas. No, pero no, estuvimos tan agradecidos con Nachi, con mi hermano, con Nachito, que vos nos diste la posibilidad de leerlo, creo que una semana o 2 semanas antes de que salga público. Estábamos en ese momento en Europa y me lo mandaste. Y con Nachi nos lo devoramos en 2, 3 semanas al libro, lo comentamos y no, espectacular. ¿Vos creés que la nueva derecha llegó para quedarse o es una moda ocasional? No, yo creo que llegó para quedarse y si se actúa de forma inteligente, yo creo que para quedarse. Porque no nos olvidemos que la izquierda avanzó porque nos dormimos nosotros, no por mérito de ellos. La izquierda es burda, no es astuta, comete muchos errores políticos, pisa el palito en muchos aspectos. Estoy hablando del punto de vista político. Y
la izquierda, al moverse frente a la realidad por medio de un discurso políticamente correcto, ese discurso está muy acotado, el accionar de ese discurso está muy limitado, porque tenés que caerle bien a todo el mundo, y tenés que decirlo políticamente correcto, y tenés que accionar de esa forma. Los europeos, los políticos europeos que están totalmente adormecidos y haciendo juego a la corrección política, te das cuenta que no pueden accionar. Tienen problemáticas como la inmigración masiva y no saben qué hacer, porque estuvieron defendiendo el multiculturalismo durante décadas y ahora se dan cuenta que es todo un cuentito, el multiculturalismo. Y que lo único que genera es colapso social y bueno, inseguridad y olvídate. Entonces, al ser políticamente correcto, no tiene muchas herramientas para resolver los problemas. Pero la nueva derecha, se va de la caja de lo políticamente correcto y viene para decir las cosas como son y cómo se deben hacer. Y es por eso que tanta gente que no se identifica de derecha o conservadora o de centro, no ideologizada, se vio tan identificada en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro. Gente que escucha hablar a Vox en España y dice, esto es sentido común. Lo que pasa es que hace tanto que no se hablaba de sentido común. Y no estamos hablando de sentido común cultural, no de economía. Porque bueno, hoy en día el sentido común lo utilizan mucho los economistas en Argentina, por solo hablar de economía. Estamos hablando del sentido común, de lo que valora a la gente realmente. Mira, vos sabés que yo tuve la suerte del año pasado, hace poco, en noviembre, con Agustín Laje estábamos en Madrid haciendo, el año pasado, perdón, 2018. Estábamos haciendo una gira y estábamos en Murcia, en un hotel, dimos una conferencia y una hora después, en el mismo hotel, iba a haber un acto de Vox. Obviamente nos quedamos, fue impresionante, estaba repleto de gente. Y cuando habló Abascal o cuando hablaron diferentes referentes, había una mística. La gente con banderas españolas, se cantó el himno español, se le pegó a Podemos de una manera brutal, o sea, no como en Argentina, donde todos tienen diferencias de matices, pero son todos buenos. Resulta que a mí me conmovió y esto me da pie para preguntarte algo que a mí siempre me da vueltas en la cabeza, por lo siguiente. Nosotros, y en esto no coincido mucho con los racionalistas tipo Ayn Rand, la política y la vida humana está cargada de pasión y de emoción, y después de racionalidad, nos guste o no, nos guste o no. Vamos a poner un ejemplo tonto. Vos te enamorás de una mujer, pero vos no te enamorás porque hiciste un cálculo matemático. Te enamorás primero porque hay una cuestión emocional, después tenés argumentos para proyectarte con esa persona. Así es la vida y así es la política. Cualquier relación humana no crematística, cualquier relación humana no económica, tiene gran repercusión emocional y no solo emocional, otra palabra que no le gusta a los liberales, es colectivista. El hombre tiene una naturaleza colectivista, tiene una naturaleza individualista y colectivista, no es ni una y otra. La interpretación de las dos naturalezas es lo que lleva a crear instituciones que potencian al ser humano. Pero si vos decís somos todos colectivistas, por supuesto, terminás en un comunismo. Pero si decís somos todos individualistas, terminás con sociedades que desde el punto de vista económico son para mí ejemplares, pero desde el punto de vista cultural me parecen desastrosas. Sociedades que están enfocadas 100% en el individualismo y en el economicismo y que pierden totalmente el aspecto cultural, que es lo que realmente llena a las personas en su vida. La economía es un aspecto, la función empresarial es un aspecto de la gente. Pero después todo lo social, que es lo que realmente llena, y lo espiritual también, corre por cuenta totalmente de la naturaleza colectivista que tenemos. Y también el altruismo voluntario, que bueno, le dan con un palo muchos randianos. El altruismo, si es institucionalizado por medio de la violencia, es malo. Pero el altruismo como modo con tus pares, perfecto. Bueno, tiene que ver con el instinto de sociabilidad del ser humano, y me gustó esa separación que hiciste respecto de que en lo económico uno es netamente racional, y es verdad, si yo voy a hacer una alianza con vos o con otra persona
emprender bueno, para un emprendimiento económico, lo voy a hacer con aquel que me permita ganar más dinero. Ahí está claro. Las relaciones de amistad no. Pero bueno, o sea, me encantó. Entonces, ¿pero por qué te puse el ejemplo de box y por qué hablé de la parte emocional? Porque yo mismo, sin ser español, siendo obviamente argentino, me sentí conmovido. ¿Qué había en ese acto, más allá de las argumentaciones de los disertantes con las cuales cuyo mensaje era previsible y yo de antemano adhería a eso? A mí lo que me impactó es la épica, la mística. Y entonces eso un poco tiene que ver con cómo veías vos el aspecto, si vos considerás que la nueva derecha, más allá de Vox, está forjando una mística propia, porque la izquierda tiene su mística, claramente, una mística exacerbada que está muy por encima de la razón. Ahí yo creo que hay un desequilibrio, ¿no? Porque la mística es desbordante, las banderas, el Che Guevara, la revolución. Ahora, cuando vos llevas eso a un aspecto racional, ahí la izquierda no funciona. Pero... Coincido 100%, 100%. Nico, mi punto es, la izquierda genera mística, creo, por medio de la corrección política y las emociones. Pero la realidad es que las sociedades en manos de la izquierda se han desmoralizado. Y las sociedades están desmoralizadas. La mística de la nueva derecha viene por moralizar nuevamente a la sociedad. Moralizándola, vos en Argentina ves a la gente que hay caos social, la gente está violenta, la gente está desmoralizada. Y la gente escucha un político, otro adhiere un poco más que otro, a este adhiero más o menos, el menos malo. Mirá, a este en lo económico dice cosas que son, la verdad, que tienen sentido, lo voto, pero ¿por qué? Sí, porque me dice que me va a bajar impuestos. Pero vos diciéndole a la gente que vas a bajar impuestos, no la moralizás a la gente. No le generás una mística que realmente vaya a las raíces de su ser como persona y para crecer no solo en pos de generar una empresa y llenarse de plata, no, sino crecer como comunidad. Y esa mística, que la pueden llamar mucha gente colectivista y que es manipulación de masa. No, si los fundamentos son propios de nuestra cultura occidental y la moral de fondo es la que nosotros defendemos, no tiene nada de malo. O sea si la moral de fondo es la correcta, no tiene nada de malo ese sentimiento, digamos, que puede llegar a ser colectivizante, moral. Mientras que no sea impuesto por la fuerza, institucionalmente por la fuerza, y se da de forma espontánea, me parece perfecto. La diferencia de los movimientos de masa de izquierda es que sus fundamentos son antihumanos desde mi punto de vista, porque la izquierda ha estado empecinada en eliminar todas las instituciones o atentar contra todas las instituciones que potencian nuestra naturaleza humana. Yo qué sé, por ejemplo, la familia. La procreación, ¿no? Que expandirnos como especie. ¿Qué están atacando? La familia. La institución que protege no solo al matrimonio, sino a la prole, a los hijos, que protege a la familia y a la prole, como vos explicás muy bien, no me acuerdo si fue en el libro de la Nueva Izquierda, que para eso surge el matrimonio, no surge para cumplir un capricho de la familia que digo, che, quiero tener un título matrimonial. No, surge justamente para proteger a esa institución clave de la sociedad. Y ahora por capricho, bueno, y nuestra proporción natural, ¿cuál es? Eso eran las relaciones heterosexuales y a tener hijos, y así es como se expande nuestra especie. Por supuesto que si alguien tiene la individualidad y el gusto de tener una relación homosexual, está en su libertad, pero no está en la prioridad del Estado institucionalizar eso. ¿Por qué? Porque de eso no surge la prole y no es como así se expande la especie humana, ¿no? O sea, lo importante del Estado, el Estado está para las cosas importantes. O sea, para eso tiene que institucionalizar también la amistad. Che, quiero tener un contrato de matrimonio por ser amigo. No, eso no es importante, no le compete al Estado. Y no solo eso, también ha tratado de minar la izquierda otras instituciones importantísimas que hacen a la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada representa la espontaneidad natural que hay en el ser humano en relacionarse y intercambiar con sus pares.
que en el Estado salvaje existe también las relaciones, intercambios entre paz, por supuesto de forma barbárica, pero existe, avasallando seguramente, hay robo, pero existe ese intercambio, esa propensión. La propiedad privada, la institución de la propiedad privada, lo que hace es institucionalizar eso, civilizarlo. ¿Y qué hace la izquierda? Va contra eso también. Ahora nuestra propensión también es alimentarnos de otras especies, natural en nuestra especie, comer y alimentarnos de otras especies. Y ahora cae el veganismo y el animalismo de decir, no puedes alimentarte de otras especies. Entonces, viste, es así, y van tras una y otra, y no te das cuenta, y nada, somos el sapo que se hierve de a poco, ¿no? Vos sabés que te cuento una anécdota que la suelo contar mucho, pero total, no está mal repetirla. Cuando con Agustín nosotros presentamos en Soledad con todo el ataque del liberprogresismo local, que no nos entendía y que... Nosotros presentamos el libro negro de la nueva izquierda en el círculo militar. El promedio de edad era de entre 70 y 80 años, de los asistentes. Y Agustín, creo que una vez, o yo le dije a Agustín, nunca me acuerdo, pero nos dijimos mutuamente, nos quedan 10 años de carrera como escritores. Por una cuestión biológica, ¿no? Nuestros lectores van a pasar a mejor mundo. Yo estaba Sin embargo, en esas épocas, era uno de los pocos jóvenes. Bueno, real, y ese fue hace 4 años, vos tenías 25. Cuando empezamos con todo esto, con pocos recursos, y de repente ahora vemos que hay una juventud conservadora. En aquella época, ser conservador era ser parte de una raza que se extingue. Ahora la revolución conservadora, aunque parezca una paradoja, revolución conservadora, restauración conservadora, podríamos hablar. Restauración Eso es me gusta más. Restauración. Podemos hablar de restauración. Está, pero plagada de jóvenes. Te diría que el 80-90% son jóvenes. Bueno, ¿a qué atribuís ese recambio generacional tan abrupto? Porque no es que son jóvenes de 40 o 50 respecto de los que tenían 80, no, son jóvenes de 20, 25, 30 años. ¿Por dónde ves que impactó? ¿Cuál sería la causa por la cual estas ideas impactaron en un sector tan juvenil de la población en Argentina y en el resto de Occidente? Y yo creo que los jóvenes, al ser jóvenes, están en un proceso de aprendimiento, ¿no? De aprendizaje, digo. Y la cuestión es que el status quo hace 30 años era la derecha economicista, ¿no? Entonces prendía el discurso marxista. Sos joven, el joven siempre tiene un sentido de rebeldía, rebelate contra el sistema, que es capitalista y de derecha, perfecto. Pero hoy en día, el status quo, si bien te lo venden como la revolución y cooptan las calles también, tiene diferentes focos, la nueva izquierda, coopta la calle, pero a su vez tiene en el bolsillo a la ONU, ¿entienden? Y a los gobiernos. Es el status quo la nueva izquierda. Entonces, el joven de hoy en día nace no teniendo una derecha gobernando, en todos aspectos, no hablo del tema político, gobernando los medios, gobernando las instituciones transnacionales, gobernando mismo las universidades, no, que es la nueva izquierda, es el status quo. Entonces, como sentido de rebeldía, como el joven tiene ese sentido de rebeldía, creo que está muy abierto a las ideas conservadoras. Pero también no solo es eso, hay un mérito también de la nueva derecha de explicar la realidad con fundamentos y también con una persuasión muy superior a la izquierda. Que eso le faltaba a la derecha clásica, la persuasión y el explicar las cosas desde el punto de vista de la cultura y no de un economicismo, ¿no? Que es lo que hace muy bien Vox, Santiago Abascal, Smith, después tenés mismo, bueno, en Brasil y, bueno, Estados Unidos Trump. Pero bueno, yendo al tema, yo me gustaría redireccionar un poco a Argentina esto. Argentina está en una situación complicada porque todavía esta nueva derecha no surgió. Mira, hay lo que la gente un piensa libro como derecha lo ve a gente economicista o gente retrógrada, pero no existe esta nueva derecha en Argentina. O sea, está representada por vos, Laje,
y algunas personas más, pero no está constituida. Bueno, y no, me estoy olvidando de Gómez Centurión, que está haciendo un trabajo, pero bueno, está muy identificada. ¿Me ves? Sí, sí, te veo perfecto, ¿Me te ves? escucho. Ah, Sí, no, sí, sí. porque ¿Vos? vos sabés que es increíble, no, yo te veo perfecto, pero mi madre, que siempre cree que tiene 15 años, tiene la habilidad de llamarme por teléfono en el momento en el cual estoy grabando un diálogo por Instagram. Y le hizo lo mismo. Entonces toqué un botón, no me veo, pero si la gente me ve está perfecto. Mira, Perfecto, hoy vos perfecto. dijiste que la izquierda es muy torpe y yo creo que tiene grandes rasgos de torpeza, empezando por sus ideas, pero tiene un punto que le reconozco como válido y que a la vez es un déficit de la derecha. Toma la iniciativa y la derecha después reacciona. Hay como una suerte de principio de acción y reacción. La que acciona es la izquierda, atacando instituciones, atacando iglesias, atacando tradiciones, atacando libertades. Y después aparece la derecha, que sale en defensa de eso, pero aparece mucho tiempo después. De hecho, lo que hoy denominamos nueva derecha está reaccionando frente a una agresión de izquierda que lleva como 20 años de provocación. O sea, reaccionamos siempre tarde o de manera oportuna. Esa es una discusión aparte. Pero siempre llegamos después de que la izquierda promovió su acción inicial. No sé si coincidís. Sí, el tema es que el modus operandi de la izquierda es eso, la avasallar, la transgresión, la violencia. Y el modus operandi de la derecha o de la gente de bien es defenderte. Desde el punto de vista institucional y personal, vos no salís a atacar a alguien por salir a atacar. Tenés tus fundamentos y lo que sí fue tardía la respuesta de la derecha, sin duda, me parece. Sin duda, Mira, vos me tuvimos que llegar a un no me quiero. punto que hasta en ciertos aspectos, puntos que hasta en ciertos aspectos es irreversible. Pero bueno, creo que ha tardado en reaccionar la derecha. Pero Te llevo un poco a la Argentina que tiene que ver con lo siguiente. Yo leí hace muchos años, en el año 2010, hace 10 años, escribí una biografía pequeña, chiquita, sobre Hugo Chávez, que todavía vivía, obviamente, y bueno, y estaba en su momento de apogeo porque el petróleo estaba muy alto, el proyecto bolivariano estaba en un momento muy potente. Dentro de la biografía que utilicé, leí a un mexicano, Enrique Krause, en México es muy reconocido, su biografía se llamaba El poder y el delirio, bastante mala la biografía, por cierto, pero no importa. Pero tuvo una frase que a mí me encantó. Él dijo, uno conoce mejor a su país cuando viaja al exterior, porque ahí aparece un poco el contraste, ¿no? Entonces, vos que estás en el exterior, me gustaría saber, porque vos hoy querías redireccionarlo a la Argentina, entonces vamos a redireccionarlo. Dos cosas. Una, ¿cómo ves al gobierno? Pregunta que me imagino la respuesta, pero me gustaría que desarrolles. Y segundo punto, si vos creés que hay masa crítica para un partido de derecha. Y esto te lo pregunto en función de que hubo dos partidos, uno liderado por Gómez Centurión, otro liderado por Esper, y los dos fracasaron, hay que ser honestos. La cantidad de votos o porcentaje de votos fue muy pobre. bueno, Empecemos por cómo ves al gobierno. no, desde lo que me dijiste al principio, de afuera yo creo que te pasa que conocés, pero además valorás más lo tuyo. Yo me fui de Argentina en un contexto que fue cuando ganó Cristina en 2011. Me acuerdo, ganó Cristina y con mi hermano tuvimos la posibilidad y dije, bueno, vamos a la mierda, ya está. Porque estábamos, o sea, era en el momento, o sea, culmi, o sea, culmi de lo mejor del kirchnerismo, 53% había sacado Cristina, ¿no? Era, y bueno, nos fuimos. Y desde afuera, yo la verdad que se valora mucho de Argentina, que sigue teniendo, hay una tradición cultural cristiana arraigada, nacionalista,
pero creo que no tiene muchos lineamientos hoy en día, pero existe. Muy diferentes en el primer mundo, que económicamente están muy bien, pero desde el punto de vista cultural están mucho peor que nosotros, mucho peor. No estoy hablando de temas económicos, cultura del trabajo eso sí falta, estoy hablando temas culturales, nacionalistas, cristianos las tradiciones, ¿no? Las costumbres. Creo que el primer mundo están peor. Y bueno, yo creo que eso es muy importante de Argentina. Eh, el tema de la nueva derecha que tenga un lugar en Argentina, hay que entender los flagelos que hay en la sociedad argentina respecto a que impone la nueva izquierda, que como dije son diferentes en cada país. Y en Argentina hay que ponerles nombre y apellido y salir al ataque. El ataque es titubear y decir las cosas como son sin corrección política, sin miedo y decir las cosas como son. Y creo que Gómez Centurión ha hecho un muy buen trabajo en el poco tiempo que tuvo antes de las elecciones. Creo que Gómez Centurión fue un tema de tiempo también. Él dijo que iba a postularse 3 meses antes, creo, o 4 meses antes. Sí, sí, sí. Digamos que Argentina no tuvo ni en Gómez Centurión ni en Esper, más allá de que yo voté por Gómez Centurión por varias razones. Una de las razones es porque Esper en materia del aborto fue muy poco, digamos, tuvo como ambigüedades, vaguedades, fue y vino. Entonces, bueno, yo voté por Gómez Centurión, no solo por esa causa, ojo. De hecho, Gómez Centurión, que viene del nacionalismo, tenía como referente y asesor económico a Agustín Monteverde, que es alguien de inequívoca tendencia liberal. O sea que ahí vemos un poco cómo empezó esta charla, cómo el nacionalismo, el conservadurismo y el liberalismo tranquilamente pueden convivir en un mismo espacio. Pero ni Gómez Centurión ni Esper tuvieron un partido profesional. Fueron partidos netamente amateurs, organizados a último momento, muy flojos de papeles a nivel jurídico. Bueno, eso al margen. Pero había otro tema en la última elección que no era menor, Eric. Había una bipolaridad, ¿cómo se llama? No me sale la palabra exacta. Una polarización, no sé si es la palabra brutal, entre un kirchnerismo que amenazaba volver y un macrismo que hizo un muy mal gobierno, pero que mucha gente dijo, entre que vuelva el kirchnerismo y el macrismo me quedo con él. O sea, había una muy fuerte polarización con muchos recursos económicos, propagandísticos, televisivos y recursos territoriales que de alguna manera marginaban mucho las terceras fuerzas. Yo estoy muy expectante respecto del año que viene. ¿Por qué? Porque las fuerzas de centro derecha o de derecha van a tener tiempo para poder organizarse, tienen tiempo. Y el segundo aspecto es que cuando alguien vota, sufraga en favor de un diputado, un senador, o sea, un cargo legislativo, hay mucho mayor libertad, porque ahí no se juega un gobierno. Entonces, de repente, a lo mejor, si la derecha se une y en base a 10 puntos comunes, es como que de repente, sin la presión de que va a haber un nuevo presidente, porque no es el caso, a lo mejor ese sector, quién sabe, logra tener un buen bloque de diputados, hace una elección digna y tiene un buen bloque de diputados. No sé si vos pensás que soy demasiado optimista o que eso puede llegar a darse. No, yo creo que sí, el contexto político, no hay mejor contexto político para el surgimiento de una nueva derecha que este. Creo que es mejor. Tenés un gobierno peronista, ya me habías preguntado sobre Alberto Fernández, que está perdido, no saben qué hacer, está en improvisación, pero me parece que no sabe improvisar el peronismo. Es la primera vez que el peronismo gobierna con una bomba de tiempo. Perón cuando agarró, bueno, vos escribís sobre Perón, cuando agarró el país, era uno de los países más ricos del mundo. Tenía para hacer populismo y malgastar plata a lo pavote, kirchnerismo, Kirchner también tenía los precios de la soja por las nubes, y se empecimaron por liquidar el país,
y luego soltaron y vino un Macri inútil que empeoró las cosas, que fue desastroso el gobierno de Macri, y ahora yo creo que fue una muy mala maniobra para Alberto Fernández el kirchnerismo agarrar el gobierno después si ellos pretendían hacer populismo. O sea, querían hacer populismo sin plata. A menos que quieran imponer una Venezuela, pero yo no creo. Yo no creo que Alberto Fernández ni el kirchnerismo quiera... primero porque no tienen el ejército de su lado. Maduro y Chávez tenían el ejército... persiguieron a los de derecha del ejército bolivariano, pero había mucha influencia de izquierda en el ejército bolivariano. En Argentina el ejército de derecha. No tienen eso y no creo que lleguemos a ser Venezuela porque ni ellos quieren vivir como Venezuela. El peronismo es maquiavélico, quiere avanzar hasta lo que puede, pero ahora no puede avanzar ni un poco porque agarró una bomba de tiempo. Y este contexto, esta bomba de tiempo, que yo creo que el gobierno de Alberto Fernández por supuesto ahora, después de la cuarentena, va a explotar por los aires la economía, la peor crisis de la historia, pero sin dudas, los indicadores los macroeconómicos son los peores de la historia. O sea, para mí va a ser la crisis argentina, lamentablemente. Yo creo que nosotros los argentinos vamos a aprender mucho y va a haber muchas posibilidades para una nueva Argentina y un nuevo movimiento reivindicando nuestros valores. Pero la crisis que se viene va a ser estudio a nivel mundial de todo lo que no hay que hacer. Es así. Eric, Y ese contexto da un vacío para mí, para un partido de derecha, pero se tiene que unir la derecha, no pueden andar con matices. Pero hay dos puntos muy importantes que Gabriel Valerini dijo muy bien. Con aborto y sin patria no se está en la derecha. O sea, no existe querer estar en la derecha siendo abortista y sin reivindicar los valores y la identidad nacional. Y eso es Eric, muy importante. Escúchame, esta no es la B de la victoria peronista. Son los 2 minutos que nos quedan. Entonces, punto 1. Vale. Tu página de internet y tu dirección, tu perfil de Instagram. Y yo invito a que muchos seguidores que nos acompañan se hagan amigos de Eric porque tiene mucho para decir, mucho para dar y está haciendo un gran trabajo. Entonces, tu sitio de internet y tu dirección de Instagram. Perfecto, Nico, te agradezco. Bueno, Instagram, seacabolajoda.ok y página de internet, seacabolajoda.com. Van a poder encontrar el ensayo que escribí sobre la nueva derecha, lo pueden descargar de forma libre, compartirlo, libre disposición de todo el mundo. Así que, bueno, Nico, también te agradezco muchísimo por el aporte que también has hecho a esto que estoy haciendo, es muy grande. Esperemos que, bueno, podamos nuclearnos entre una página y otra, Prensa Republicana. Sin duda. Gran sitio web derechista. Yo voy a subir en Prensa Republicana tu ensayo y me falta que me mandes el flyer de la tapa o no sé cómo se llama. Dale. Porque, bueno, nada, eso es un tema doméstico. Te mando un gran abrazo cuando termine la cuarentena y vengas a la Argentina, en la ciudad de Pinamar. Asadito. Nos vamos a comer un buen asado. Olvídate, Nico. Un abrazo y un gusto enorme. Chau, chau. Chao, viejo. Gracias por todo.